¿Alguna vez te has preguntado qué significa ser lleno del Espíritu Santo? En este video vamos a explorar qué significa ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que junto con el Padre y el Hijo nos revela el amor y la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, nos regenera, nos sella, nos guía, nos enseña, nos consuela, nos fortalece y nos da dones para servir a Dios y a los demás. Pero ¿qué implica ser llenos del Espíritu Santo? ¿Es algo que ocurre una sola vez o varias veces? ¿Qué beneficios y responsabilidades conlleva? Estas son algunas de las preguntas que vamos a responder en este video, basándonos en lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que junto con el Padre y el Hijo forma un solo Dios. Esto significa que el Espíritu Santo es igualmente Dios, con los mismos atributos y perfecciones que el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, sino una persona divina que tiene mente, voluntad y emociones. El Espíritu Santo se relaciona con nosotros como nuestro Señor, nuestro Consolador, nuestro Maestro y nuestro Ayudador. La Biblia nos habla del rol del Espíritu Santo en la creación, en la inspiración de las Escrituras, en la obra de Cristo, en la salvación de los pecadores y en la vida de la Iglesia. Veamos algunos versículos bíblicos que ilustran su rol. En Hechos capítulo 5, versículos 3 al 4, leemos que el Espíritu Santo es el que nos da testimonio de la verdad y nos convence de pecado. También leemos que mentir al Espíritu Santo es lo mismo que mentir a Dios. Esto muestra que el Espíritu Santo es Dios y que Él conoce nuestros pensamientos y motivos. En 1 Corintios capítulo 2 versículos 10 al 11, leemos que el Espíritu Santo es el que nos revela las cosas profundas de Dios y nos hace entender las cosas espirituales. También leemos que nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Esto muestra que el Espíritu Santo es Dios y que Él tiene la misma mente que el Padre y el Hijo. Estos son solo algunos ejemplos de los muchos versículos bíblicos que nos hablan del Espíritu Santo y su rol. Podemos concluir que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que es Dios y que tiene un rol fundamental en la obra de Dios. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Ser llenos del Espíritu Santo no es lo mismo que tener al Espíritu Santo. Todo creyente en Cristo tiene al Espíritu Santo morando en su interior desde el momento de su conversión. Esto es lo que nos asegura que somos hijos de Dios y que tenemos la vida eterna. Sin embargo, tener al Espíritu Santo no implica que le demos el control total de nuestra vida. Para eso, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo significa estar bajo el poder del Espíritu Santo, de tal manera que Él dirija nuestros pensamientos, palabras y acciones. Ser llenos del Espíritu Santo significa rendirnos a su voluntad y dejarnos guiar por su voz. Ser llenos del Espíritu Santo significa permitir que Él produzca en nosotros el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ser llenos del Espíritu Santo no es una experiencia puntual, sino continua. No es algo que ocurre una sola vez, sino muchas veces. No es algo que depende de nuestras emociones, sino de nuestra obediencia. No es algo que se logra por nuestros esfuerzos, sino por la gracia de Dios. Ser llenos del Espíritu Santo es un mandato de Dios, pero también un privilegio y una bendición. Para ilustrar el concepto de ser llenos del Espíritu Santo, podemos usar la analogía de un vaso que se rellena. Imagina que tienes un vaso vacío y lo quieres llenar de agua. Lo primero que tienes que hacer es acercarlo a la fuente de agua y abrir el grifo. El agua empezará a fluir y a llenar el vaso. Pero si el vaso tiene algún agujero, el agua se escapará y el vaso no se llenará. O si el vaso tiene alguna suciedad, el agua se contaminará y el vaso no se llenará de agua pura. O si el vaso se aleja de la fuente de agua, el agua dejará de fluir y el vaso no se llenará más. De la misma manera, para ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que acercarnos a la fuente de vida, que es Dios, y abrir nuestro corazón a su gracia. El Espíritu Santo empezará a fluir
y a llenar nuestra vida. Pero si tenemos algún pecado, el Espíritu Santo se contristará y nuestra vida no se llenará. O si tenemos alguna duda, el Espíritu Santo se apagará y nuestra vida no se llenará de fe. O si nos alejamos de Dios, el Espíritu Santo se resistirá y nuestra vida no se llenará más. La Biblia nos da algunos versículos de referencia sobre lo que significa ser llenos del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículo 18, el apóstol Pablo nos dice: «No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu». Aquí Pablo contrasta dos formas de estar bajo la influencia de algo: el vino o el Espíritu. El vino nos lleva a la disolución, es decir, a la pérdida de la razón, el juicio y el dominio propio. El Espíritu nos lleva a la edificación, es decir, al crecimiento espiritual, la sabiduría y el fruto. Pablo nos exhorta a elegir ser llenos del Espíritu, lo cual implica un imperativo continuo, no una acción pasada. Otro ejemplo es en Hechos capítulo 4, versículo 8, donde leemos que Pedro, lleno del Espíritu Santo, habló con valentía ante el concilio judío que lo había arrestado por predicar el Evangelio. Aquí vemos que ser llenos del Espíritu Santo nos da poder para ser testigos de Cristo, aún en medio de la persecución y la oposición. Pedro ya había recibido al Espíritu Santo en el día de Pentecostés, pero aquí vemos que fue lleno nuevamente para enfrentar una situación específica. Esto nos muestra que ser llenos del Espíritu Santo es una experiencia repetida, no única. Estos son solo algunos de los muchos versículos bíblicos que nos hablan de lo que significa ser llenos del Espíritu Santo. Podemos concluir que ser llenos del Espíritu Santo es una experiencia continua, no puntual, que implica estar bajo el poder del Espíritu Santo, de tal manera que Él dirija nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué son los frutos del Espíritu Santo? Los frutos del Espíritu Santo son las cualidades que el Espíritu Santo produce en la vida de los creyentes que le obedecen y le siguen. Estos frutos son el resultado de estar llenos del Espíritu Santo y de caminar en el Espíritu. La Biblia nos da una lista de los frutos del Espíritu Santo en Gálatas, capítulo 5, versículos 22 al 23, donde el apóstol Pablo dice: «Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley». Estos frutos son 9, pero se pueden agrupar en 3 categorías: los frutos que se refieren a nuestra relación con Dios, amor, gozo y paz. Estos frutos nos muestran que el Espíritu Santo nos hace amar a Dios con todo nuestro ser, nos llena de gozo en su presencia y nos da paz en medio de las circunstancias. Los frutos que se refieren a nuestra relación con los demás: paciencia, benignidad, bondad y fe. Estos frutos nos muestran que el Espíritu Santo nos hace soportar con paciencia las ofensas y las dificultades, nos hace tratar con benignidad y bondad a los que nos rodean y nos hace confiar en Dios y en su provisión. Los frutos que se refieren a nuestra relación con nosotros mismos: mansedumbre y templanza. Estos frutos nos muestran que el Espíritu Santo nos hace tener un carácter humilde y manso, que no busca su propia gloria sino la de Dios, y nos hace tener un dominio propio sobre nuestros deseos y pasiones, que no se deja llevar por la carne sino por el Espíritu. Estos frutos son evidencia de ser llenos del Espíritu Santo, porque demuestran que nuestra vida está siendo transformada por el poder de Dios. Estos frutos no son algo que podamos producir por nosotros mismos, sino que son el resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Estos frutos no son algo que podamos fingir o imitar, sino que son el reflejo de la naturaleza de Dios en nosotros. Estos frutos no son algo que podamos obtener por la ley o por las obras, sino que son el regalo de la gracia de Dios para nosotros. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Ser llenos del Espíritu Santo no es algo que podamos lograr por nuestra propia fuerza o mérito, sino que es un don de Dios que Él nos concede por su gracia. Sin embargo, hay algunas condiciones que debemos cumplir para recibir este don y mantenerlo en nuestra vida. Veamos 3 de ellas. La primera condición es orar y pedir ser llenos del Espíritu Santo.
Jesús nos dijo en Lucas capítulo 11, versículo 13, «Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?» Aquí vemos que Dios está dispuesto a darnos el Espíritu Santo si se lo pedimos con fe y sinceridad. No debemos dar por sentado que ya estamos llenos del Espíritu Santo, sino que debemos renovar nuestra petición cada día, reconociendo nuestra necesidad de Él y nuestra dependencia de Él. La segunda condición es estudiar la Biblia, que es la base para discernir la dirección del Espíritu Santo. Jesús nos dijo en Juan capítulo 16, versículo 13, «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir». Aquí vemos que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, pero no de una manera arbitraria o subjetiva, sino de acuerdo a lo que Él ha revelado en la Biblia. El Espíritu Santo no nos dirá nada que contradiga la palabra de Dios, sino que nos la iluminará y nos la aplicará. Por eso, debemos estudiar la Biblia con diligencia y reverencia para poder reconocer la voz del Espíritu Santo y obedecerla. La tercera condición es vivir una vida santa, que es el requisito para agradar al Espíritu Santo. Pablo nos dijo en Romanos capítulo 8, versículos 8 al 9, «Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él». Aquí vemos que el Espíritu Santo no puede llenar una vida que está dominada por la carne, es decir, por los deseos pecaminosos que se oponen a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo solo puede llenar una vida que está sometida al Espíritu, es decir, a la voluntad de Dios, que se expresa en su ley. Por eso, debemos vivir una vida santa, que es la que agrada a Dios y al Espíritu Santo. Estas son solo algunas de las condiciones que debemos cumplir para ser llenos del Espíritu Santo. Podemos resumirlas en 3 palabras: pedir, escuchar y obedecer. Pedir al Espíritu Santo que nos llene, escuchar al Espíritu Santo que nos guía y obedecer al Espíritu Santo que nos capacita. Hemos llegado al final de este video, donde hemos explorado qué significa ser llenos del Espíritu Santo. Hemos visto que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que es Dios y que tiene un rol fundamental en la obra de Dios. Hemos visto que ser llenos del Espíritu Santo significa estar bajo el poder del Espíritu Santo, de tal manera que Él dirija nuestra vida conforme a la voluntad de Dios.